un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, también a través de nuestra app, la app de Cooperativa. Este primer café de miércoles 21 de enero lo vamos a compartir con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, con Luis Pardo, diputado electo de Renovación Nacional, y con Alejandra Kraus, que es la secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Con ellas y con él compartimos entonces este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, ya ha sido profusamente difundida la noticia, ¿no es cierto? El anuncio ayer del presidente electo José Antonio Kast de su primer gabinete de gobierno. ¿Qué podríamos decir? En general, bueno, el tema de los independientes, 17 creo que son independientes, 16 independientes, 16. Pocos partidos políticos que puede generar, ¿no es cierto?, algún tipo de comentario, pero quiero comenzar con lo que fue la pequeña polémica que se armó antes, ¿no es cierto?, que fue con el caso de Santiago Montt, que horas antes en la tarde sale un comunicado de prensa de la empresa donde él trabajaba, Andes Cooper, y anunciando la salida de Santiago Montt, y que incluso con una entre comillas declaración de él mismo cuando dice: me ha honrado haber sido invitado a servir a mi país. Bueno, y la minera, ¿no es cierto?, dice que deja el cargo porque va a asumir este rol y que va a estar en el cargo hasta el 19 de febrero. Bueno, eso que puedo decir, bueno, rápidamente José Antonio Kast, su equipo, ¿no es cierto?, toma la decisión de bajar y nombrar a un biministro, ¿verdad? Pero eso ya generó reacciones, y quería comenzar con Constanza Martínez porque fue una de las voces, ¿no es cierto?, desde el Frente Amplio, que criticó esto antes de que se tomara la señal. Dijo: esperamos que esta pésima señal no anticipe una forma de gobernar que subordine el destino del país a intereses privados, que tiene un claro sello empresarial gabinete, que abre serias preocupaciones por eventuales conflictos de interés. A ver, ¿no hay una sobrereacción? Podríamos preguntarnos, Constanza Martínez. Hola, muy buenos días a todos. A todas, sobre todo. Sí. No, la verdad es que creo que más que un pequeño traspié, esto es una muestra bien evidente de cómo se está constituyendo este futuro gobierno. Yo creo que pasamos de un gobierno de emergencia a un gobierno de gerencia. Primero porque la gran mayoría de los ministros viene de grandes conglomerados económicos. Y eso no es un problema. De hecho, mucha gente dice, bueno, al parecer no les gusta la experiencia, y el problema principal tiene que ver con que se rechaza de antes ciertas posiciones. Yo creo que lo de Montt es muy expresivo porque quizá es la forma más extrema de mezclar los asuntos públicos con intereses privados. En este caso, Andes Cooper, que también estuvo ligado al proyecto Vizcachitas, que fue cuestionado por el uso y apropiación de agua en Petorca, es la propia minera la que, por sobre el presidente de la República, le comunica al país una decisión que es de exclusiva responsabilidad del presidente. Claro, y por lo tanto creo que... Como lo acabo de relatar, claro. Sí, claro, y por lo tanto creo que en ese sentido es una primera... buena señal que se haya respondido a las críticas muy legítimas y no exageradas que varios hacíamos respecto a ese nombramiento. Ahora, si vemos el resto de los nombres, el ministro Mas, el biministro, es parte directa desde hace poquito de la CPC. Jorge Quirós, ya hemos hablado muchas veces de él respecto a su rol de arquitecto en la colusión de las farmacias y los pollos, y de hecho fue defendido como un asunto que era razonable, y nos parece que ahí hay un claro conflicto de interés. Y también en Pérez Maquena, en el caso de Quiñenco, de la familia Luxich, que es parte de
25 del ranking de las familias más ricas del mundo. Y en ese sentido yo creo que para explicar bien qué es un conflicto de interés, que además está teniendo efecto en otros poderes del Estado, es cuando una decisión pública puede beneficiar a una empresa o a un grupo económico porque hay cierta cercanía que está por sobre los intereses de la mayoría, y por lo tanto creo que la alerta que estamos poniendo es parte de la justificación también de por qué decimos que vamos a hacer una oposición dialogante en todos los temas que tengan que ver con los intereses de Chile, pero también dura e implacable en aquellos casos donde el interés de unos pocos esté por sobre el interés de las mayorías. Ahora, varios podrían preguntarse, ¿esta va a ser la oposición a la cual se va a enfrentar José Antonio Kast? Así que reaccionó como reaccionó apenas se supo este comunicado. O sea, he escuchado ese tipo de preguntas de parte Yo creo que también, ¿no? Cecilia, sí. Yo creo que también, Cecilia, este es el gobierno que Kast está proponiendo también, porque yo creo que también uno puede poner, por ejemplo, además de los casos empresariales, tenemos los dos casos de ministros que defendieron explícitamente a Pinochet en cada uno de sus litigios. Tenemos 3 ministros que son panelistas de Sin Filtro, que son también un tipo de programa que tiene un tipo de conversación que es bien distinto al que estamos teniendo hoy día. Y tenemos también a una ministra de la Mujer, a un ministro de Transporte que no creían en su cartera. Entonces yo creo que también la provocación que está haciendo el presidente en torno a hablarle a un sector particular y no necesariamente a todo Chile, que yo creo que es también lo que nosotros esperamos, y esperamos que así lo hagan los ministros. Creo que el que una empresa minera hable antes que el presidente no es una exageración plantear cuál es el problema, sino más bien una alerta bastante de peso. Bueno, pero eso se solucionó, ¿no es cierto? Y se toma esta decisión rápidamente. A ver, lo celebramos. Ruth Hurtado, buen día. A ver, lo que está planteando Constanza Martínez, me imagino, por supuesto, que no está de acuerdo. ¿Qué le respondería? Brevemente, Ruth. ¿Ruth está ahí? Está muteada, parece. Se lo pregunto a Luis Pardo, entonces. Sí, bueno, yo creo que con la última descripción que hace Constanza, buenos días primero, Cecilia, a las panelistas y a todos quienes nos escuchan. Con la descripción que acaba de hacer al final de su intervención, Constanza queda desmentida su primera aseveración de que este es un gabinete donde mayoritariamente hay gente vinculada a los conglomerados económicos. Yo creo que no hay ningún pecado en incorporar en un gabinete a personas que tienen experiencia en el mundo empresarial y que vienen del mundo empresarial. Probablemente está terminando un gobierno que justamente por no creer en eso está dejando un no legado que podemos analizarlo después, pero que es bastante deficitario en los temas que esperamos que este gabinete corrija. Ahora, respecto del episodio del ministro que no alcanzó a ser ministro, yo creo que es una muy buena señal del presidente que ante un comunicado imprudente del holding empresarial se canceló su nominación. No se canceló por la crítica del Frente Amplio de que estaba vinculado a un grupo económico. Se canceló porque ese grupo económico cometió un error, y la señal que da el presidente al no nominarlo es que ese tipo de errores no se van a aceptar y son parte de la institucionalidad que tenemos que respetar y promover, y eso me parece que es una buena señal por parte del presidente. Así que no creo, Luis, sí. Y en tanto que político, el hecho que también se ha dicho, no me consta, porque son trascendidos o interpretaciones de analistas, que dentro de los partidos políticos de Chile Vamos, incluso republicanos, hay cierta preocupación por el hecho de que haya tantos independientes. Yo creo que es una apuesta que está haciendo el presidente. Es una apuesta, por supuesto, que como toda apuesta implica riesgos, pero es una apuesta que nosotros como partidos tenemos que respaldar. En todo caso, esperamos que en el resto de las nominaciones se logre una mayor integración de la experiencia política para complementar
lo que es un gabinete, en todo caso, que tiene personas muy preparadas para hacer frente a lo que el presidente ha definido y que fue parte de su campaña como las principales emergencias del país. Ahora, desde luego hay que buscar esa complementación entre lo técnico y lo político, eso es parte de los desafíos. A nosotros nos hubiera gustado una mayor presencia de experiencia política en el gabinete, pero entendemos también que está dentro de las prerrogativas del presidente y que falta todavía por consolidar el resto del gobierno, que se va a ir dando a conocer durante estos días, de manera que en todo caso es algo que va a contar con el respaldo de los partidos que apoyan y sostienen al gobierno. Ahora, también creo que es importante destacar dentro de lo que estamos analizando el gabinete, justamente la amplitud del rango político. Hay 2 exministros de la presidenta Bachelet, o sea, no es menor que se trate de un gabinete donde no solo se trata de gerentes, como se dijo, hay muchos que no tienen nada de gerentes, pero que sí tienen mucha experticia en los temas a los cuales se tienen que abocar, como el ministro Poduje, por ejemplo, y por supuesto es destacable la diversidad de orígenes, de especialidades y de tendencias políticas de quienes integran el gabinete. A ver, ahora sí, Ruth Hurtado. Hola, sí, buenos días. Buenos días. Bueno, a partir de lo que ha escuchado, ¿no es cierto? Y lógicamente empiezan los análisis, el gabinete hay que empezar a verlo, ¿no es cierto? Y a juzgarlo, me imagino, ya cuando esté en acción, pero sí empiezan los primeros comentarios, más allá de los comentarios en general, las cosas en particular que se han mencionado hasta ahora, ¿qué diría la secretaria general del Partido Republicano? Yo, Cecilia, precisamente lo que llamaría es un poco a la calma, es a dejar que los ministros asuman, ellos todavía ni siquiera asumen, y creo que debemos analizarlos todos y juzgarlos todos, criticarlos todos según sus funciones. Yo creo que eso deberíamos hacer cualquiera de nosotros. Esto es como un alumno que entra a la universidad y todavía no le han pasado ni un gramo de materia y le están haciendo una prueba sin digamos haber pasado lo que se necesita. Entonces aquí dejémoslos que demuestren sus capacidades, su capacidad de gestión, de poder estar al servicio de Chile. Yo creo que eso es muy sano, muy necesario, porque si fuera por criticar ministro, yo creo que tendríamos mucha más crítica respecto de los ministros que hoy día han gobernado, y la verdad es que su resultado es bien paupérrimo. A ver, Alejandra Kraus, cuando Luis Pardo dice, destaca, ¿no es cierto?, la amplitud, la diversidad, y destaca que haya 2 ministros que han sido parte del gabinete de la presidenta Bachelet, el caso de Jaime Campos, me imagino, y que se refiere también a Jimena Rincón, el tener la chapa de haber sido ministro de ese gobierno, aunque después la trayectoria política haya, digamos, cambiado, le da garantía a, como dice Luis Pardo, de esto de diversidad, lo reconoce así, de inclusión de otras ideas, o cómo lo analizarías, Alejandra? Cecilia, buen día y saludos a todo el panel, y aprovecho, Cecilia, bien breve, un saludo a todas las personas que han estado afectadas por los incendios devastadores, y particularmente la 8ª región, pero que se ha ido ampliando. Han sido días muy duros. Muy duros. Muy duros, entonces no podía no estar, digamos, presente en mis reflexiones, la vida de ellos, el futuro, los dolores. Bueno, dicho eso, obviamente que no es garantía de un gobierno transversal. La inclusión de 2 exministros de la presidenta Bachelet o del presidente Lagos. En particular, a propósito de la senadora Rincón, nosotros, la Democracia Cristiana, y los distintos panelistas que hemos participado de este espacio tan rico de reflexión, señalamos ya hace mucho tiempo que demócratas, y en particular la senadora Rincón, había cruzado el Rubicón. Ya no se trataba de una propuesta
señalada como de centro, era directamente una propuesta de derecha. Entonces, es distinto. Incluso ayer se insistía mucho que había, más allá de los partidos, no se hizo, señalaba tanto el presidente electo como su vocera, su vocera, que era esencialmente un gobierno en torno a la figura de Kast, que había una adhesión al proyecto de Kast. Vale decir, era permanentemente, no era la visión, no querían instalar la visión de una visión transversal política, muy por el contrario, grados de adhesión al proyecto de Kast. ¿Y eso no es lógico? ¿Sabe lo que pasa, Cecilia? Yo no me puedo referir si es lógico o no lógico. Yo creo que es una definición legítima que se realiza, pero transparentémosla. Claramente yo puedo tener una definición, bueno, no solo ideológica, no solo de pensamiento, sino que además estratégica, táctica o lo que fuere. Pero digámoslo así, no tratar de revestir o de vestir de algo que no se es a cada uno. ¿Es un gobierno con beta empresarial? Lo es. ¿Es un gabinete esencialmente, no, mayoritariamente de independientes, en torno al 67%? Legítimo, tremendamente legítimo, porque es una definición, pero una definición que de ir teniendo que ajustarla en los próximos meses, asumirla directamente, que pudo no haber sido la más acertada. Yo tengo muchas interrogantes. ¿Cómo cuáles? Muchas interrogantes. Vamos. Por de pronto, este grado de independencia, si los partidos políticos son necesarios en democracia, son necesarios para la intermediación de que a través de diálogo, de consenso y de avances políticos. En consecuencia, cuando la gestión política ministerial es compleja y uno sabe para quienes hemos estado digamos, en estos espacios, la importancia del diálogo permanente político del partido al cual se pertenece y del diálogo político en general, que es muy complejo, Cecilia. A ver, todos y todas hemos tenido que aprender. Sí. Pero además quiero decir algo a propósito de que digamos, de la prominencia, digamos, de quienes vienen del sector privado. Y quiero hacer una pequeña advertencia. Luis señalaba el error que se había cometido a propósito de la empresa Santiago Montt. Bueno, ahí es donde está lo complejo de la falta de experiencia del servicio público y de la función pública. Porque se cometen errores. No es lo mismo gestionar una empresa que gestionar en un ministerio. Okay. Claramente se pueden cometer. Sí. Acuérdense cuando el presidente Piñera llamaba por teléfono. Así no se hace la acción administrativa del Estado. No puede una empresa. Por supuesto, pero eso se solucionó, se reaccionó, se soluciona, corrigió. Pero Cecilia, se soluciona sin duda y gracias a Dios fue con anticipación. Pero ¿sabe qué? Advierte también riesgos de mirar cómo se gestiona en el sector público. A ver, a todos les pido que las intervenciones sean más breves para que alcancemos a hablar todo lo que tenemos que hablar. Luis Pardo. Sí, muy breve. Respecto a la intervención de Alejandra, yo entiendo que Jimena Rincón y Jaime Campo y el gabinete en su conjunto no le den garantía a ella, por ejemplo, y a quienes pertenecen a esa democracia cristiana que, como dicen sus palabras, no cruzó el Rubicón, como sí lo cruzó aparentemente el expresidente Frey. Pero acá la garantía es para la ciudadanía. Es un presidente que salió con un 58 o 59% de las preferencias. Eso significa que muchos de los votantes a los cuales recurrió en algún minuto los partidos que hoy día reclaman, hoy día están con este proyecto.
Y a esos votantes es a los que les seguramente les hace sentido un gobierno de unidad donde haya rostros y personas que vienen de sus mundos y que obviamente hoy día adhieren a otro proyecto. Yo creo que eso es lo relevante, no lo que van quedando o los partidos que van en esta disputa achicándose y quedándose, achicándose respetuosamente mirando el resultado electoral respecto de las mayorías que respaldaron el rechazo y que hoy día serían más o menos las mismas que están respaldando este gobierno. A ver, Ruth Hurtado, ya voy, Constanza, o quién me pedía la palabra, no sé. A Ruth Hurtado le quería hacer una pregunta concreta. Ruth, se estima que a través de las subsecretarías es donde se va a poner el acento a poner personas políticas 100%, que ahí va a estar el tema, el sello político. A ver, el sello político lo da el trabajo de cada uno. Evidentemente que hay funciones que son más políticas porque te toca más una relación con el Congreso, con los partidos políticos, con la opinión pública también en algunas declaraciones, y obviamente estos equipos tienen que estar equilibrados entre ellos, tener una misma visión, un mismo objetivo de trabajo, y en eso está trabajando el presidente electo hace varios días para tener una conformación también de las subsecretarías con personas que cumplan este rol, pero también que cumplan el objetivo principal que nosotros nos trazamos, que es poner a las personas en el centro, claro, que sean ellas la motivación de trabajo permanente, y creo que eso es lo que hoy día debemos hacer, que las personas que han asumido este desafío, que han asumido este nombramiento, tengan una fidelidad, lealtad y amor profundo de vocación de servicio público a cada uno de nuestros compatriotas, y creo que en eso va a estar la diferencia del trabajo, más que si tiene más años en política o menos años en política. Aquí lo que necesitamos es una mixtura de atributos, y esos atributos en algunos casos son políticos, en otros casos son de gestión, de buenas relaciones, de un trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo serio, responsable, consolidado también. Y eso es lo que estamos buscando. Ruth, llama la atención, a ver si lo puedes explicar, el nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer y Equidad de Género, que viene del Partido Social Cristiano, sumamente conservadora, que ella incluso dijo en un momento que para qué servía el Ministerio de la Mujer, muy en contra de todo lo que se ha ido aprobando a lo largo de los últimos años en cuanto a los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y todo aquello. ¿Cómo se entiende por qué ella justamente en un ministerio como ese? Mira, el Ministerio de la Mujer hay mucho que hacer. Efectivamente, uno no entiende lo que se ha venido haciendo en estos últimos años, en donde el rol de la mujer en cuanto a cada una de las actividades que nosotros cumplimos se ha visto de alguna manera relegado, en el sentido que no hemos tenido protección de parte de quien debería estar preocupado de proteger a las personas, y en este caso el Ministerio de la Mujer a las mujeres, en cuanto a la violencia intrafamiliar, a los femicidios que han habido, los femicidios frustrados. Este ha sido el peor periodo en materias de índices de violencia intrafamiliar a la mujer, en materia de acoso laboral, en materia de acoso sexual. Además, para qué decir, este gobierno, una funcionaria se quitó la vida en este gobierno del Ministerio de Hacienda por el acoso laboral que tenía, ¿cierto?, y que sufría de su jefe, entonces, y de algunos colegas. Y creo que es ahí donde tenemos que poner el acento, en quién se va a hacer cargo, y yo estoy segura que Judith, a pesar de ser la ministra más joven del gabinete, lo cual nos llena también de mucho orgullo, es trabajar con esos dolores de las mujeres en cuanto a la diferenciación que existe entre, o más que diferenciación, sino que la dificultad que existe hoy día de la conciliación laboral con la vida familiar, y creo que eso es algo que también tenemos mucho que avanzar en protección a las mujeres, en las viviendas para las mujeres, ¿cierto? Para que estén acogidas cuando tengan que irse de sus hogares. Para que alcancemos a comentar, Constanza Martínez, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que
la actual ministra de la Mujer, es de tu partido. A ver, ¿qué le dirías a Ruth lo que acaba de decir? O sea, varias cosas. La primera, que respecto a lo que estábamos hablando anteriormente sobre una supuesta sobrereacción de nosotros como oposición, yo creo que no lo es a la luz de que el propio presidente electo modifica su decisión porque son totalmente atendibles los elementos que acabamos de plantear, sí. Que tienen que ver con que precisamente era totalmente incompatible que una minera nos diera las directrices respecto a un ministerio que tiene que estar preocupada no solo de las preocupaciones de las mineras, sino también de un desarrollo sostenible, de las comunidades, etc. Sí. Entonces me parece que muestra cómo vamos a hacer oposición, que es una oposición que va a ser dialogante, pero que también va a ser implacable en los casos en que no corresponde. Y por eso yo también planteaba el resto de los casos de conflicto de interés. Porque cuando el ministro futuro de Obras Públicas tiene derechos de agua en Ñuble, vamos a tener que tener mucho ojo porque él también está a cargo de los derechos de agua. Y así Constanza, el resto pero respecto del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que era lo que te preguntaba. Es que creo que también la cantidad de consignismo a la hora de discutir también hace muy difícil poder hacerlo. En todos los momentos de nuestro país siempre hay casos muy duros y creo que sacar a colación un suicidio es una forma también de... y lo digo también por experiencias personales, porque son casos bien complejos y creo que nosotros lo hemos abordado con mucha celeridad, con profundidad, como espero también que lo haga el próximo gobierno, porque son casos difíciles. Ahora, en el caso del Ministerio de la Mujer, llegar y plantear que este es el peor gobierno en esas cifras, ojalá las pudiéramos compartir. Este gobierno logró avances muy sustantivos. La propia semana pasada se logró un sistema nacional de cuidados que va a significar un cuarto pilar de la seguridad social. Se implementó la ley Papito Corazón, que ha traído justicia a muchas familias. Se logró avanzar en una reforma de pensiones que contiene un componente de género del cual el Partido Republicano rechazó porque creía que era un ideologismo. Tenemos un sistema mucho más integrado y más rápido por la aplicación de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, que hoy día va a poder aplicar el futuro gobierno de Kast. Además, la ministra Orellana permitió hacer una buena implementación de la reforma de el aborto en 3 causales y mejorar su implementación porque había un problema con la objeción de conciencia. Además, se ha trabajado coordinadamente con el resto de los ministerios para poder subir la cantidad de empleabilidad de mujeres en lugares donde habitualmente no estaban. Entonces, todos los elementos que se plantean como una gran discusión en general no tiene base. Entonces, si podemos discutir, ojalá, en torno a ciertos avances y particularmente un excelente trabajo de la ministra Orellana, ojalá se puedan recoger buenas experiencias y no usemos ciertas frases grandilocuentes para hacer un punto político sin tener tanta asidero en la realidad. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos en El Primer Café. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en El Primer Café de hoy. Estamos con Alejandra Kraus, Luis Pardo, Ruth Hurtado, Constanza Martínez. Ha llamado la atención no solamente el número de independientes, sino que el partido del propio presidente electo, que es el Partido Republicano, tenga tan pocos representantes en el gabinete. Ruth Hurtado, me imagino que como secretaria no me va a decir que sí, me va a decir que no, que está bien, etcétera, pero políticamente hablando, como secretaria general del partido, quizá le va a tocar administrar tal vez cierta frustración dentro de los militantes del partido o en las próximas reuniones, e incluso usted misma, ¿por qué no hace parte del gabinete, Ruth Hurtado? Ruth. Cecilia, nosotros en campaña lo dijimos y eso lo fuimos socializando con cada uno de los integrantes del Partido Republicano, en señalar que al llegar al gobierno, eventualmente en ese momento cuando estábamos en campaña, no iba a ser un gobierno republicano, iba a ser un gobierno de emergencia en donde iba a estar compuesto con distintos actores políticos, sí, con distintas personas del mundo independiente, de incluso partidos que no estuvieron con nosotros, digamos, en primera ni en segunda vuelta. Algunos sí estuvieron en segunda vuelta, pero otros que no estuvieron, como el Partido Radical, por ejemplo.
más que el partido, Jaime, un ministro que pertenecía al Partido Radical, que está en extinción. Jaime Campos ayer se desmarcó totalmente del partido, recordemos que el Partido Radical ha pedido que la expulsión, o sea, no representa al Partido Radical, evidentemente, ¿no? Sí, es bien paupérrima la declaración del presidente Cubillo, a quien respeto mucho, pero es un partido que está en extinción. O sea, hoy día venir a decir que van a expulsar a alguien tiene poca implicancia política o en la opinión pública, porque es un partido que entonces, unos días más, digamos, cuando llegue el acta de extinción, quedan disueltos. Ruth, entonces decir que es un gabinete en el cual se incluye al Partido Radical no, por eso corregí yo misma en mis dichos, dije, corregí a alguien que viene del Partido Radical. ¿Y cuál va a ser, cómo va a administrar todo esto la secretaria general del Partido Republicano? Y le preguntaba qué pasó con la posibilidad de que Ruth Hurtado se haga parte del gabinete, o quizás va a ser parte en alguna subsecretaría o algo así, no sé. No, yo siempre he dicho que a mí me gusta estar trabajando en la Secretaría del Partido, creo que los gobiernos son importantes, dejan legados, pero quienes trascienden en la opinión pública, en políticas públicas, precisamente son los partidos políticos a través de sus directivas y sus bancadas. Y esa relación que llevamos de manera muy cohesionada con la bancada y el partido ha sido, digamos, hemos tenido un buen resultado. Como partido también no podemos descuidar el partido, pero estamos muy contentos con cómo se ha conformado el gabinete de esta manera tan transversal, con personas con mucha experiencia, como el mismo Campos, que tiene el ministro que tiene más edad, pero también con Judith Mayrín, que es la ministra menor, que tiene 30 años, y eso habla, digamos, de la diversidad de nuestro país, de la diversidad real que existe en Chile. Hay muchos ministros que vienen desde regiones, y eso también es positivo también en cuanto a la conformación, porque tienen realidades y puntos de vista muy distintos al centralismo que se vive en Santiago. A ver, los gobiernos anteriores en cuanto a gabinetes, ven, ¿qué dirían ustedes? ¿Esto es más o menos una que se da en todos los gobiernos, tener en cuenta la paridad de género, que vengan de regiones? ¿Es como lo normal, digamos? ¿Cómo lo ves, Luis Pardo? El presidente Piñera también lo hizo así. Pero ojo, que esto no fue, solo decir algo pequeño, Cecilia, esto no es para mostrar una señal de que tiene que haber paridad, de que tiene que haber representación territorial. Esto fue bien espontáneo, digamos, y no buscando aquello, porque si tú buscas aquello, dejas de tener a los mejores trabajando en un gabinete. Ya, Luis Pardo, la pregunta que le hacía. Yo creo que es distinto y claro, uno tiende a comparar y decir esto es lo mismo que pasó con el presidente Piñera en su primer gobierno, pero la verdad es que la crítica que se le hizo a ese gabinete del presidente Piñera, y que efectivamente tuvo que renovarlo a poco andar, era no solo la falta de la poca presencia de los partidos políticos, sino que había un gabinete donde la mayoría eran grandes profesionales con posgrados y todos más o menos de los mismos orígenes escolares y universitarios. Yo creo que este gabinete efectivamente tiene un tinte distinto. Reitero que me parece que igual es una apuesta que puede tener y va a tener complejidades, pero yo creo que acá efectivamente hay otro tipo de criterios de selección, y el resultado ha sido muy diverso, y creo que eso es positivo, y reitero que creo que los partidos que apoyamos al gobierno tenemos que colaborar para suplementar o complementar esa falta de experiencia política, que yo creo también que en la subsecretaría y en el resto de la estructura del Estado se puede ir también manifestando a medida que avance el resto de los nombramientos. Alejandra Kraus, ya para ir cerrando este tema del análisis del gabinete, ¿alguna persona en particular o algunas personas en particular que te generen más dudas, o al contrario, que aplaudirías su incorporación? A ver, todavía no llego al sentimiento de tener que de aplaudir, lo confieso, de poder aplaudir. Sin duda me parece
interesante la apuesta de la ministra de Seguridad. Uh-huh. Yo ahí me gustaría observarla. Creo que el tema de seguridad no se reduce al Tren de Aragua, ¿ya? Ni solo a un tema de dureza o no dureza y la capacidad de vinculación. Entonces, yo creo que esa apuesta me parece tremendamente interesante. Me generan muchas dudas la designación de Iván Poduje en el Ministerio de la Vivienda. No porque no conozca su área, que sin duda sí la conoce, es por su personalidad. Uh-huh. Okay. Lo conocemos en Twitter, lo conocemos, fíjate que haciendo una crítica destemplada respecto de una política de Estado que ha funcionado a propósito del transporte público, que se ha ido solucionando, pero el tema de las licitaciones, él tiene una personalidad, ha sido candidato, no le ha ido bien, esa personalidad, esa forma de ser de Iván Poduje, de Iván Poduje, son como antagónicas, con un cargo que hoy día más que nunca, dada la complejidad que va a enfrentar el gobierno de Kast, la conformación del Parlamento, las complejidades de una ciudadanía completamente demandante, a quien se le prometió mucho, van a estar mucha empatía, prudencia, autocontrol, y que como que aparentemente no le conocemos o no intuimos que ha desarrollado él mismo. Y Alejandra, cortito, dígame. El nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos, teniendo en cuenta que conformó el equipo jurídico encargado de la defensa de Pinochet, ¿cómo lo lee? Creo que me abre unas interrogantes muy grandes y muy profundas. Hay temas, lo hemos dicho muchas veces, Cecilia, es legítimo un proyecto político que la ciudadanía por distintas razones avaló. Creo que más concretamente por temas de seguridad, de orden público, pero en temas que nosotros creíamos que como sociedad habíamos avanzado, como es el tema de la defensa irrestricta de los derechos humanos, de la como acuerdo político, pero que sufrimos una dictadura. ¿Cómo se puede explicar? ¿Es porque lo consideró José Antonio Kast, que era muy capaz? Yo creo que es una definición. Me pasa lo mismo. Yo creo que José Antonio Kast hace esa definición dejando en claro como postulados y principios que él ha sostenido, que durante esta última campaña puede haber silenciado por distintos motivos, pero que en sus campañas anteriores, en su trayectoria política sostenida a propósito de la dictadura, de Pinochet, de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Y me pasa lo mismo, Luis, déjame terminar. Me pasa exactamente lo mismo con la ministra de la Mujer. Abre interrogantes. Confieso que la designación del abogado con esa trayectoria, más allá que un abogado litigante, además lo defendió en el caso no de derecho, sino que en el caso Brix, que también debiéramos tener una condena abierta en ese sentido, ¿no? Esto también porque son definiciones o son situaciones respecto de un dictador que lideró 17 años de este país y que se enriqueció él y su familia. Yo ahí, por eso creo, pero creo que hay que ver exactamente. Claro. Ahora, que hay organizaciones de defensa de derechos humanos, las familiares de detenidos desaparecidos que lo consideran una provocación, ¿no? Pero toda la razón, pero sin duda. Claro. Ahora, así. Van a empezar a salir los antiguos tweets, las antiguas declaraciones, ya salieron algunos, y sobre este tema, por ejemplo, en el 2019, Jimena Rincón, sobre, ¿no es cierto?, cuando se refiere a José Antonio Kast y Jacqueline Van Rieselberghe, dice auspiciadores de la tortura, como José Antonio Kast y Jacqueline Van Rieselberghe, que es vergonzoso y que aún quedan orgullosos. Bueno, pero son esos del año 2019, ¿no? Sí. Pero hay unos a propósito de la campaña.
Ah, bueno, pero ahí está, ella estaba por Evelyn Matei. Claro, entonces ahí se puede entender más, ¿no? Cuando le decía que era vende humo, preocupado. Pero bueno, eso hace parte de las campañas electorales. Luis Pardo, quería decir algo. No, que en el caso de Fernando Barros, su posición y su vocería, porque no fue... Estábamos hablando de Fernando Rabat. Barros le tengo un respeto impresionante. ¿De quién estamos hablando entonces? De Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, que es Sí, no, Fernando Barros lo conozco, es un hombre de derecha, muy conservador, ha mantenido una línea, pero es un hombre serio y que uno puede confiar, puede no compartir. Pero no eran referencias respecto a Fernando Barros. Bueno, ahí está más o menos un primer análisis del gabinete que se anunció ayer. Vamos a ver cómo avanza este tema. Va a generar, por supuesto, muchos comentarios. El caso de Francisco Pérez Maquena, como decía Constanza Martínez, ¿no es cierto? Que, imagínense, deja en el grupo Luxich una veintena de cargos que tenía ahí. Entonces, ese tema del nexo entre empresariado y estos nuevos ministros, pero es la apuesta. Recordemos lo que dijo también, quería preguntarle a Luis Pardo, lo que dijo Pablo Longueira, antes de que se anunciara el gabinete, lo dijo ayer en la mañana, que varios ministros van a hacer yogures con fecha de vencimiento. A ver, ¿sí? ¿Quién se ríe? Que es una buena cuña, decía yo, Constanza Martínez. Constanza, ya. Que es bueno para hacer cuña. Sí, ministro. Exactamente. Dice no, yo lo dije en mis dos intervenciones, que entiendo que es una apuesta compleja, o sea, que tiene complejidades, pero es una apuesta que también, como el propio presidente la ha justificado, está en sintonía con lo que él ofreció en campaña. Él ofreció un gobierno de emergencia, un gobierno de unidad, y sin duda que pueden haber problemas con algunos ministros, como los ha habido en todos los gabinetes en toda la historia, y lo importante es que quienes vamos a apoyar este gobierno lo hagamos de buena fe y colaboremos en todos aquellos déficits que puede generar la falta de políticos en el gabinete, pero no me parece que sea tampoco una situación tan crítica como la plantea Pablo Longueira. Ok. Hablemos de la oposición, y se especula mucho el tipo de oposición. Se ha dicho, bueno, si esa va a ser la oposición a partir de las primeras reacciones del Frente Amplio por lo de Montt, que lo que significa también el diputado Manucheri y la diputada Chicardini reaccionaron muy fuertemente ante ese tema, y una oposición que en estos momentos también está viviendo instantes complejos por esta grieta que se abrió entre Frente Amplio y Partido Comunista con Socialismo Democrático. Ayer la ministra vocera de Gobierno pedía, ¿no es cierto?, retomar el diálogo después de este quiebre, llamaría que esta discusión se pueda poner sobre la mesa, que se pueda, y se lo pregunto a Constanza Martínez, se pueda procesar adecuadamente esa diferencia sin apuntar con el dedo al del frente y decirle tú eres la cual pasó tal cosa, que es lo que, a propósito de toda la polémica que ya hemos hablado acá en el primer café largamente, la ley Naín Retamán, pero han pasado los días, han pasado la semana, ¿en qué está ahora ese posible diálogo entre estas dos, digamos, partes del oficialismo y de la futura oposición, por supuesto? Constanza. Yo no hablaría de dos partes de ninguna manera. Creo que a ratos se agrupan ciertas posiciones. Nuestra posición fue distinta a la del Partido Comunista y fue distinta también a la que se planteó respecto al socialismo democrático, y creo que es muy legítimo que eso pase. Nuestra declaración y también la declaración de nuestros diputados fueron en la línea de plantear primero, un rechazo al fallo, que creo que además fue transversal. Todos los partidos del oficialismo rechazaron el fallo, y creo que eso es relevante, porque creo que tenemos muchas más acuerdos de los que se han planteado como grandes diferencias. Yo soy una constructora de unidad, creo que también en este panel Alejandra lo es, de distintos espacios, y creo que en eso
es razonable que cada partido tenga reflexiones distintas. Nosotros en ningún caso quisimos apuntar con el dedo a nadie, creo que nuestra declaración no iba en ese sentido, y nosotros hoy día tenemos una coordinación, tenemos diálogo político, varios de esos partidos, no todos, pero varios de esos partidos de todo el gobierno, que es algo que hoy día el presidente electo todavía no construye. Creo que ese es un gran desafío. Yo creo que más allá de si son independientes o no, pero, el hecho de que el Partido Nacional Libertario no sea parte del gobierno, se esté un rato y luego se salga, creo que son muestras también de que falta todavía un liderazgo claro en torno a esa unidad durante el gobierno, que al menos el presidente Boric pudo allanar ese camino a lo largo de estos 4 años de mandato. Pero hay reuniones pensadas, acercamientos. Recordemos la reacción de Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, cuando dijo, refiriéndose a ustedes como partido, no han aprendido nada. Yo creo en la unidad, tengo todas las disposiciones para conversar. Y creo que tener diferencias legítimas es algo sano para la democracia y no un problema. ¿Y cuándo hay pensada alguna reunión, algo? Porque para poder tener alguna, no sé, una señal. No sé si son necesarias tanto esas señales. Yo creo que es mucho el trabajo que queda por delante. Yo creo que la convocatoria que se hizo ayer de los ministerios y la crítica política que nosotros hemos planteado desde ayer respecto al gobierno de gerencia de José Antonio Kast es algo necesario para poder abordar con mucha unidad en la diversidad. Creo que más allá de las voces que plantean si van a ser 2, 3, 4 posiciones, a mí eso no me parece tan relevante. Me parece que el sector progresista tiene que tener un nivel de diálogo que hemos tenido y hemos demostrado y hemos podido trabajar juntos durante estos 4 años. Tenemos un diálogo político permanente y por lo tanto creo que ya hemos demostrado que podemos trabajar juntos, cosa que no todos pueden decir. A ver, Alejandra, sí, Luis Pardo, dígame. Sí, a mí me parece que la fractura que tiene la oposición, por lo menos en un aspecto, es bastante más profunda como para minusvalorarla. Yo creo que la fractura que se produjo a partir del fallo del caso Crespo revivió la posición de un Frente Amplio y un Partido Comunista que valida la violencia, porque cuando se dice que no se castigó al teniente Crespo y que es un criminal, que en el fondo se está implícitamente reconociendo que lo que estaba haciendo la multitud que estaba atacando a Carabineros en ese momento era algo legítimo y que Carabineros no podía hacer uso de los elementos disuasivos que el tribunal acreditó que se habían hecho conforme a todos los protocolos, no solo de la ley Naín Retamal, sino que a todos los estándares previos. Y esa Cecilia, división, no puedo dejar pasar que digan que el Frente Amplio valida la violencia. No lo voy a aceptar porque es totalmente ajeno a la realidad. Lo que hemos planteado es que en nuestro país no puede ser que quede acreditado que una persona deja ciega a otra y que no haya consecuencias. Ese es todo el punto. Bueno, y eso es una crítica legítima que no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con que no es posible que un agente del Estado deje a ciego a otra persona en un elemento extrajudicial. Y no voy a aceptar que se diga que nosotros hemos justificado la violencia porque no es cierto. Ya. Los agentes del Estado tienen que usar los medios que el Estado les proporciona, en este caso perdigones que habían sido comprados por la presidenta Bachelet, con escopetas que se usaban con protocolos vigentes al momento que se usaron, y frente a un escenario de extrema violencia por parte de los manifestantes. Entonces, cuando tú dices que no puede que quede sin castigo, significa que no se puede operar en contra de la violencia y no se puede proteger a la ciudadanía, a los bienes públicos, a los bienes privados que son afectados por hordas, como ocurrió en ese contexto en que operó la defensa. Claro, el tema, legítima Luis, uno de los argumentos era la proporcionalidad y todo aquello, ¿no? En todo caso, el tribunal acreditó que se cumplió, claro, con todos los estándares de racionalidad, proporcionalidad, etcétera. Claro, es el punto, digo, que genera polémica. Alejandra Kraus, yo quería preguntarle por el tema de la unidad. La semana pasada lo hablamos ya acá un poco, ¿no es cierto? Ya el tema Naín Retamal y el fallo también lo hablamos largamente, pero como presidenta como secretaria nacional de Democracia Cristiana, hay todo parece indicar que como que se estuvieran formando 2 bloques. El socialismo democrático más la democracia cristiana y por otro lado el Frente Amplio PC. ¿Es así?
¿Y así le gustaría que sea la próxima oposición y el progresismo esté así identificado? Cecilia, a ver, yo creo que más allá de lo que me gustaría o no me gustaría, yo tengo la más profunda convicción que en política, si hay una deficiencia, cosa que la derecha también lo va a vivir, ¿ya? Es la necesaria construcción de mayoría. Y eso es necesario, ya sea en el rol para gobernar como para generar una oposición que efectivamente rinda frutos, y el rendir frutos no es obstruir, ¿ya? En consecuencia, creo que para construir esas mayorías debemos tener un diálogo profundo entre los partidos que no hemos definido, centro izquierda y otros de izquierda, para que no se generen justamente lo que pasó la semana pasada, que frente a decisiones que se adoptan en el ámbito legislativo, otros serán en otro ámbito, en el ámbito político, no enfrentados a una situación en particular, empiece a generarse críticas mutuas. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a la política. Uh-huh. En consecuencia, previo a definir lo que más se requiere, debemos tener, digamos, definiciones de propósitos y objetivos. ¿Cuánto de eso podemos compartir? La unidad no se construye solo por decir que buscamos la unidad. Creo que el desafío es muchísimo mayor. Es de alguna manera, Cecilia, lo que le fue pasando a la centroizquierda representada por la exconcertación. El permanente crítica de los logros, de la estabilidad, de la gobernabilidad, del retorno a la democracia, de cómo se hicieron sabiendo las complejidades, fue generando complejidades que debiera ser un aprendizaje. En consecuencia, yo soy de aquellas que creo que los partidos deben hacer sus propias definiciones. Hoy día nos enfrentamos ya no a un gobierno de la derecha presidido como pudiera haber sido Sebastián Piñera, un demócrata que al menos para mí no hay duda alguna del mismo, o un tipo de derecha democrática que podíamos fácilmente tener coincidencia. Hoy día es un gobierno de las derechas presidido por José Antonio Kast, republicano, muchísimo más conservador, y en algunos aspectos podemos definirlo claramente de ultraderecha. En consecuencia, eso nos invita a que debemos los partidos hacer definiciones. En el caso nuestro tenemos clarísimo que vamos a hacer de oposición, clarísima oposición, pero una oposición responsable, seria, democrática, instar a la búsqueda de acuerdos. Okay. Así que, Cecilia, el desafío que tienen los partidos que no hemos definido de centro izquierda y de izquierda es muy grande, y tenemos que ser muy honestos entre nosotros para que no se produzca lo que ocurrió la semana pasada entre el PC, Frente Amplio, el socialismo democrático, como en otras oportunidades había ocurrido con nosotros mismos. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta el último bloque ya de nuestro primer café, a ver si hablamos sobre el proyecto de reajuste al sector público, que ayer la Sala del Senado lo aprobó, pero todavía quedan ahí algunos aspectos pendientes. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y con Luis Pardo, que es diputado electo de Renovación Nacional. Les decía antes de irnos a comerciales, conversar un poco lo que se está viviendo en el Parlamento. Ayer la Sala del Senado aprobó el proyecto de reajuste al sector público, luego tiene que ir al tercer trámite, ¿no es cierto?, a la Cámara, con algunas se eliminó la llamada esa norma de amarre, ¿no es cierto?, con eso, algunas otras cosas también, pero se aprobó el tema de, por ejemplo, reponer el bono de término de negociación, y lo que también se dio a conocer por parte del ministro Grau, ¿no es cierto?, a pedido de los senadores, es adelantar el estado de las arcas fiscales en la previa de que se conozca el informe de finanzas públicas. Bueno, a partir de ahí, ¿qué dijo el ministro? Que
la deuda y lo que hereda la nueva administración en deuda pública va a terminar mejor de lo que estaba en el último informe de finanzas públicas. Pero en cambio, el déficit estructural va a terminar peor de lo que estaba en el anterior, reconoció. Eso como transparentando ya el tema. Está esta ley, está el proyecto de ley de la Sala Cuna, está el proyecto de ley del FES. Ruth Hurtado, ¿cómo sabe sobre sus parlamentarios, los senadores, diputados republicanos? ¿Cómo van a votar, cómo van a abordar estos proyectos de ley que se están discutiendo ya estos últimos semanas de gobierno del presidente Boric? ¿Ruth? No está. Ya, parece que está muteada Ruth. A ver, Luis Pardo. Bueno, lo que es el reajuste propiamente tal ha sido aprobado por la oposición, pero persisten muchas dudas respecto al mecanismo de financiamiento, y la verdad es que esa ha sido una telenovela que se viene reproduciendo año tras año respecto de las cifras que no cuadran y respecto de la disponibilidad real de recursos con que se va a contar para financiar el aumento, de manera que la voluntad de concretar el reajuste ha quedado plasmada, pero falta que la DIPRES y el gobierno aclaren muy bien la fuente de financiamiento. Y respecto a los otros proyectos de ley, ¿qué panorama le ve? Porque ayer lo decía, siempre lo han dicho varias veces personas del gobierno, los desafíos que están ahí pendientes en el Parlamento. Bueno, yo creo que hay muchos proyectos que tienen un carácter simbólico, que de hecho se ingresaron últimamente y que la verdad es que no le veo mucha viabilidad, primero por los tiempos reales de lo que queda de semanas legislativas en enero, y segundo porque son proyectos que van en contra, de hecho, de lo que expresó la ciudadanía en términos de, por ejemplo, la reactivación económica, la reactivación del empleo formal, y son proyectos que a nuestro juicio, que es el juicio que ganó las últimas elecciones, van en contra de esos mandatos de la ciudadanía. Por lo tanto, yo les veo muy poca viabilidad. El proyecto del FES, por ejemplo, es un proyecto que también, por una parte, tiene elementos positivos que yo espero que se puedan tomar, que tienen que ver con los mecanismos de condonación de deudas CAE, pero significaría un desastre para la sostenibilidad del sistema universitario. Entonces yo creo que son proyectos que no tienen mucho futuro en este mes que queda de legislatura. A ver, Constanza Martínez, como presidenta del Frente Amplio, estos desafíos que le queda al gobierno en estas leyes tan importantes, que son con un símbolo fuerte para esta administración, como Sala Cuna Universal, como el FES, bueno, y el reajuste que parece, yo creo que va, Luis Pardo, yo creo que va encaminado el reajuste del sector público. O sea, tiene que encaminarse, no creo porque es que una se falta de respeto a... Claro. Pero, o sea, de hecho se aprobó el reajuste. Claro, sí. Lo que falta es la parte... Y la Sala Cuna Universal, yo tengo la expectativa que quizás se podría concretar en la medida que se solucionen los problemas que representan para las pymes, y hay propuestas nuestras sobre la mesa, pero eso va a depender mucho del gobierno. Constanza Martínez. Bueno, lo primero es distinguir que tanto el proyecto de Sala Cuna Universal como el proyecto de FES no son proyectos ni identitarios, ni tampoco que se presentaron a última hora. Tuvieron un trabajo prelegislativo muy importante y ambos suponen una mejora muy concreta para la vida de muchísimas personas. Entonces, creo que quizás lo que está primando es más bien no otorgar en las últimas semanas un triunfo, comillas, al gobierno saliente. Yo creo que el presidente también fue muy explícito, el presidente Boric, en hacer una invitación al presidente electo para que se pudiera avanzar en un acuerdo con republicanos, ya que no fue posible, particularmente en Sala Cuna, y donde FES también se viene a hacer cargo precisamente del tema del déficit fiscal. Hoy día el CAE es un proyecto que a lo largo de todos estos años de implementación ha significado un enorme peso, no solo para las familias chilenas, sino también para el Estado de Chile. Y de hecho, cuando hablamos de déficit fiscal, uno de los elementos en los que sale agua todo el tiempo, todos los años, tiene que ver con que el CAE es un gasto muy alto para el Estado, que es computado no como gasto por un acuerdo político, no porque realmente no esté suponiendo un gasto. Entonces creo que ahí
Yo creo que es una buena señal que se haya aprobado el monto del reajuste, refleja que en verdad parte de la discusión fiscal estuvo de alguna forma sobredimensionada. Se rechazó la norma que regulaba las contratas, pero también se rechazaron varias normas que a mí me preocupan, particularmente la del giro de correo, donde todas las empresas de correo del mundo están avanzando hacia unos roles más logísticos, de cooperación público-privada, y perdimos una oportunidad muy importante de que una gran empresa que tiene un gran funcionamiento se pueda hacer, y yo creo que eso tiene que ver con esta idea de no lograr tener una discusión de Estado, porque, por ejemplo, yo lo decía anteriormente, el CAE hoy día representa cerca de un 23% de lo que el Estado gasta en educación superior. Entonces creo que hay una oportunidad que ojalá se pueda ver no como darle un pequeño triunfo a un gobierno saliente, sino darle un triunfo a las familias chilenas. Claro, sí, Luis Pardo. Sí, el costo del CAE, que efectivamente es un costo grande para el Estado, se ha incrementado exponencialmente por el no pago, que ha aumentado a partir de la promesa incumplida del presidente Boric que lo iba a condonar. Entonces es cosa de mirar la curva, cómo ha ascendido el incumplimiento del pago, incluso de pagos menores, de personas que tienen, porque hay un 70%. El 50% de los deudores del CAE tienen una cantidad de ingresos muy, muy baja, y por lo tanto también el FES viene a ser un componente contingente al ingreso. Pero aquí hubo un anuncio, una buena idea, no es gente que no quiera pagar, es gente que no puede pagar. A ver, de a uno. Sería bueno ponerlo en perspectiva. Pero Luis Pardo, le quería preguntar, eso ya ocurrió, ya está, ya se hizo. Error, no error. Yo lo dije, el mecanismo, sí, el mecanismo de condonación. ¿Cómo solucionarlo? Por eso le digo, el mecanismo de condonación que el proyecto del gobierno propone en relación al CAE es un buen mecanismo, pero con el FES, pero el resto pasa lo mismo que ha pasado con tantos proyectos. Se han equivocado 3 veces en el cálculo del costo fiscal y la Comisión del Mercado Financiero lo ha advertido. El proyecto está mal calculado, y el costo que va a representar para el Estado es mucho mayor. Ahora, el gasto, el pago promedio del CAE es de 2 UF, y eso no puede ser más del 10% si alguien gana por sobre, o sea, no alcanza a cubrir esas 10 UF porque representan más del 10%, se suspende el pago. Entonces el no pago, es cierto que hay muchas familias que no pueden pagar y que tenemos que buscar una solución, pero también hay muchos que dejaron de pagar porque el gobierno hizo un anuncio irresponsable y hoy día está pagando las consecuencias en la calidad del sistema educativo. Luis, pero ¿no sería políticamente conveniente para el próximo gobierno, para el gobierno de José Antonio Kast, comenzar su mandato ya con ese tema resuelto políticamente? Porque han hecho muchas concesiones, tengo entendido, en la propuesta del FES, atendiendo lo que está pidiendo la oposición. Quizás sería bueno o no, como han dicho algunos analistas, lo he leído, que sabe que mejor que José Antonio Kast. Se ha avanzado mucho, efectivamente el ministro ha cedido en muchas cosas, pero no está claro que eso no se ha traducido en indicaciones, y no está claro que se alcancen a votar dentro del periodo. Ahora, reitero, el proyecto tiene un componente positivo que probablemente se vaya a considerar cuando se aborde o se continúe con la discusión de este proyecto. Alejandra Kraus, que ha tenido experiencia en gobiernos y conoce además, como todos ustedes, esto de cuando se habla de proyectos presentados a última hora, el otro día creo que lo decía Ignacio Huócar o Nicolás Aguirre, no sé, que eso siempre ocurre en todos los gobiernos, que hay proyectos que ingresan a última hora y que justamente son más fáciles de llegar a acuerdo porque ya no se está en campaña electoral, ya están las cartas echadas, ya se sabe quién fue electo, etcétera, etcétera. ¿Le ve políticamente cómo le ve más posibilidades teniendo en cuenta ese aspecto? Sí, dependiendo, Cecilia, del proyecto de ley, porque hay temas que obviamente son más complejos de resolver, como podría ser en tan corto plazo, por los diálogos necesarios que se deben tener, como puede ser la negociación multinivel, o ramal. En ese aspecto no veo que exista gran espacio legislativo. Sin embargo, hay otros proyectos de ley que sin duda uno espera que estos logren ser resueltos,
no solo, y tienes mucha razón al plantear, de que hay ciertos aspectos que se vienen discutiendo hace tan largos años que pareciera razonable que el gobierno un nuevo gobierno presidido por José Antonio Kast o cualquiera que hubiera sido estén resueltos, como pasa con esta deuda del CAE o la sala cuna. Para mí es de verdad no es impensable que sigamos pendientes con el sistema de cuidado, que vayamos resolviendo ciertos elementos que son absolutamente necesarios, incluso en la línea que Luis Pardo planteaba a propósito del empleo. La incorporación de las mujeres teniendo resuelto el tema, o parcialmente resuelto el tema del sistema de cuidado, sin duda, y además que es amplio, universal, sin duda eso debiera impulsar el empleo. En consecuencia, a mí me parece que seguir dilatando temas porque incluso uno podría decir, bueno, dilatémoslo y lo cerramos iniciado el gobierno del presidente Kast, de tal manera que sea un triunfo del presidente Kast. Hay ciertas materias que son un triunfo para Chile, y de larga discusión, presentado por el presidente Piñera. No nos olvidemos que de esa línea hablamos. Entonces, yo como que me parece realmente como antagónico respecto de todo lo que nosotros decimos, lo que prometemos, estas discusiones en el Parlamento por momento, que vamos dilatando. Y hay un tema que quisiera sí plantear a propósito. El presidente Kast incorpora a parlamentarios en ejercicio a su gabinete. Que incluso la senadora Rincón es presidenta de una comisión. Uno quisiera que se dejara claro que se ejerce en plenitud su condición de senadora, además que fue senadora elegida por la democracia cristiana, no nos olvidemos de ese punto. Pero más allá de eso, habiendo cruzado el Rubicón, más allá de eso, es importante señalar que a lo mejor sería bueno en este periodo de tiempo quienes asumen responsabilidades en el gobierno, en el Parlamento se silencien. No, porque va a haber una confusión si están de alguna manera determinados por miradas más de un gabinete, de un gobierno en particular, que en su condición de senador. Entonces, ahí yo invitaría a que el diálogo lo lideren quienes de verdad han sido los grandes protagonistas de los diálogos durante estos últimos 4 años, y logren los acuerdos que el país necesita, que no es, en el caso de los proyectos de ley pendientes, se necesita de verdad una solución legislativa. Interesante el punto que pone Alejandra Kraus, Constanza, sobre estos casos, si hay parlamentarios en ejercicio que ya han sido confirmados como integrante del futuro gabinete, que se abstengan de participar porque puede generar confusión. ¿Qué opinas tú? Sí, creo que es algo que sería bueno. A mí todavía me preocupa muchísimo más el factor de conflictos de interés, no por un asunto estético, sino porque estamos teniendo un problema grave en otros poderes del Estado, como es el Poder Judicial, y creo que una señal importante es que todo conflicto de interés eventual que tenga el futuro gabinete pueda ser transparentado, y que tengamos también una fiscalización bien precisa, porque creo que en esos claroscuros en donde también se producen varios problemas que tienen efectos súper concretos en la vida de las personas. Luis Pardo. A ver, el tema de conflicto de interés... sobre lo que decía Alejandra Kraus, que es bien novedoso. No, yo creo que el debate público está abierto, que hayan parlamentarios que van a ocupar cargo en el gobierno no los inhibe de poder opinar sobre las materias propias de la cartera que van a abordar. Yo creo que es positivo incluso que vayamos avanzando, y en la lógica que planteaba Alejandra de buscar acuerdos en aquellos temas en los cuales necesariamente tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía, como es el caso de la Sala Cuna Universal. Un proyecto que efectivamente ingresó con el presidente Piñera, y que lo digo con todas sus letras porque fui testigo, yo integraba la Comisión de Educación, lo paró Yanna Proboste y lo tuvieron parado durante todo el gobierno, porque
porque no querían crear un mercado de salas cunas. Y en definitiva, todos sabemos que si el Estado va a habilitar las salas cunas que necesita Chile, podemos estar un siglo esperando a que tengamos ese servicio implementado. Entonces, yo me alegro que hoy día ese proyecto esté avanzando. Pero, y lo dije recién, es uno de los proyectos en los cuales podemos llegar a avance. Sí, Alejandra, me imagino. Sí. Para precisar, yo creo que es legítimo los planteamientos formulados por la senadora Proboste a propósito del mercado de la educación. Tenemos una historia que avala la responsabilidad que debemos tener en legislar estas materias. Sin embargo, también se han ido abriendo a otras fórmulas, que no solo el financiamiento. Tú puedes buscar fórmulas de tal manera de ampliar eso. Entonces me parece que es una caricatura que no contribuye, Luis, porque a mí me obligaría, o a otros, a también a colocar sobre el debate lo que ha sido el negocio del mercado de la educación, que sabemos que ha sido profundo, pero bajo ese predicamento... Pero Luis, pero Alejandra... Esperen, cierra la idea, Alejandra. Bien breve. Luis, si seguimos con estas caricaturas de uno u otro lado, que pueden ser más rudas o menos rudas, más groseras o menos groseras en momentos determinados, aquí lo importante es que nos coloquemos de acuerdo. Y yo creo que hay fórmulas. Hay fórmulas porque a mí, tú no eras diputado, me tocó, digamos, conocer las objeciones a propósito de normativa respecto del tipo de sistema nacional de cuidado a propósito de las salas cunas. Yo creo que podemos avanzar, podemos con voluntad y de verdad, y esto no es una frase como manoseada, de verdad buscando una solución para el país. Y tenemos que salir de las caricaturas, Luis. Tenemos que salir pero Alejandra, perdimos 8 años por la caricatura del mercado, que era la única objeción. El proyecto estaba financiado. No. Se nos termina el primer café. Y hoy día, pero cortito, a propósito de lo mismo, bajo esa arenga del lucro y del mercado, destruyeron la educación parvularia, destruyeron la educación pública, cosas de mirar los resultados que tenemos hoy día y mirar los resultados que están teniendo los SNEP. A ver, Constanza Martínez, para cerrar ya, porque tenemos que cerrar el primer café. No, porque creo que también con esos discursos grandilocuentes también retrocedemos. Los colegios particular subvencionados se llevaban plata para el lucro y no arreglaban los baños tampoco. Entonces no hagamos una caricatura respecto a que de la nada nosotros hicimos una crítica al lucro, porque efectivamente cerraron universidades, hicieron negocios bastante fraudulentos con plata del Estado, así que yo creo que podemos llegar a un consenso. Y las personas que ustedes pusieron llegan en limusina con plata del Estado. Y los directores que ustedes ponen, el reemplazo es peor que la enfermedad. Bueno, ya. Pero decir que el problema es que eliminamos el lucro es un poco mucho, diría yo. Bueno, se nos termina el primer café. Alejandra, bien corto. Hay bienes públicos éticos que no podemos cederlos al mercado. Bueno, se nos terminó el primer café. Decir que Ruth Hurtado se desconectó, no sabemos qué le pasó, por eso no la han escuchado. Así que gracias a Constanza Martínez, a Alejandra Kraus y Luis Pardo. Hasta la próxima, que tengan una buena jornada. Nos vemos. Abrazo. Nos dejaron solo a Luis. Ya, chao, que estén bien. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.